nosotros estamos reconociendo a Jesús? ¿Lo estamos reconociendo a Jesús solamente porque Él nos bendice? ¿Lo reconocemos a Jesús solamente por los milagros que Él nos hace? ¿Acaso solamente por eso lo estamos reconociendo? ¿O estamos reconociendo a Jesús por el sacrificio que Dios hizo por nosotros? Porque nosotros tenemos que también reconocerlo en ese sacrificio. Es decir, nosotros también caminar junto con Él. Tenemos que entender y reconocer y acompañar también a Jesús en ese camino de la cruz, en ese camino de la muerte. Ese camino de la cruz es un camino donde solamente había sufrimiento, dolor y pena. En ese caminar también podremos nosotros ajustarnos. O solamente para nosotros Jesús es el que nos provee y el que nos da. Que nosotros tenemos que empezar a analizar nuestras vidas. Cómo nosotros, hermanos, estamos viviendo como cristianos en este tiempo. Estamos reconociendo, porque iglesia, el mundo no lo reconoce. El mundo no está reconociendo el sacrificio que Jesús hizo sobre esta humanidad. Solamente reconocen a Jesús el mundo cuando se encuentran en un hospital, cuando se encuentran con una mala noticia. Ahí se acuerdan que hay un Jesús que hace milagros. Y ahí es cuando está la gente orando y pidiendo oración para que Dios los sane. Y cuando Dios por misericordia les hace el milagro, vuelve a donde estaban. Y ni siquiera le dan gracias a Dios. Amén. Ese es el mundo. Pero nosotros, ¿cómo lo estamos reconociendo? ¿Lo estamos reconociendo acaso por lo que Él es o por lo que nos provee? Dice la palabra del Señor que Jesús reunió a todos sus discípulos. Y esa cena no era una comida común y corriente. Esa cena tenía un significado muy valioso para el pueblo de Dios. En esa cena donde Jesús, sabiendo que en ese lugar se encontraba Judas, quien lo iba a vender, quien lo iba a entregar, sabiendo que en ese lugar en la cena se encontraba Pedro, que pocas horas después lo iba a negar, sabiendo que en ese lugar de la cena que estaban los discípulos, eran los que al final le iban a dar la espalda. Y a pesar de todo eso, ¿qué hizo Jesús? Cogió el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Cogió el vino y dijo, este es mi sangre. Jesús ya estaba haciendo un recuerdo de lo que iba a ocurrir más adelante, de su muerte y de su resurrección. Y aún sabiendo lo que iba a ocurrir con él, sin embargo, después que cenó, ¿qué hizo Jesús? Dice la Escritura que cogió una toalla y comenzó a lavar los pies a sus discípulos, demostrándole humildad. Y es lo que debe de existir en cada uno de nosotros. Jesús en ese momento hizo papel de siervo. Estamos haciendo el papel de siervo. El hecho de ser el Hijo de Dios significaba que Él podía también dar ejemplo a los demás de qué, de servicio. Él no vino a ser servido. ¿A qué vino Cristo? A servir. Y nosotros tenemos que aprender de ese ejemplo. Servir sin esperar nada a cambio. Dar, entregarnos sin esperar nada a cambio. El amor que Jesús le demostró, aún sabiendo que lo iban a vender, aún sabiendo que lo iban a negar, aún sabiendo que su propio pueblo le iba a dar la espalda, aún con todo eso, les demostró el amor. Dios nos pide y nos demanda que tenemos que aprender a amar, aunque muchas veces nos duela. ¿Y qué es lo que nos demuestra esa acción de Jesús? Que el verdadero hombre, mujer de Dios, lo tenemos que demostrar a través de nuestro servicio, a través de nuestra entrega, a través de nuestra fidelidad.
¿Cómo nosotros podemos servir al Señor si no sabemos servir? ¿Cómo podemos ser humildes si no somos humildes? ¿Cómo podemos nosotros amar si no amamos a nadie? Realmente no se requiere un sacrificio. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, se supone que si estamos en Cristo, dice la Escritura, que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, la vida en Cristo nos tiene que identificar como nuevas personas, como nuevos cristianos. ¿Cómo yo puedo servir a Dios si no tengo fe? Tengo que aprender a servir a Dios con fe, con entrega y humildad. Es el tiempo donde nosotros tenemos que aprender a amar, amar sin condiciones, de servir sin esperar recompensa del hombre, dar, entregarnos sin esperar nada a cambio. Y sobre todo, como les dije al inicio, perdonar aun cuando nos duela. Si nosotros no amamos, no servimos y no nos entregamos, es imposible que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Cristo hizo. Su muerte provocó acceso directo para que todos podásemos entrar, pero requiere ciertos requisitos. ¿Qué es lo que tengo que tener? Primero, hermano, compromiso con Dios. Este es un tiempo donde tenemos que aprender a reconciliarnos. Es un tiempo donde Dios nos invita a que tenemos que aprender a amar como Él nos amó. Él nos ama. Lo que nosotros tenemos que tomar una decisión es de servirle, de seguirle, de entregarnos completamente a Él. Los sumos sacerdotes esperar un año en la que tenía que prepararse el varón que le tocaba entrar al lugar santísimo. Un año que tenía que estar preparado, porque si él entraba al lugar santísimo y algo tenía dentro de él oculto, inmediatamente moría. Por eso tenía que entrar con una soga amarrada y con unas campanitas. Porque si ese hombre caía desplomado, porque el juicio de Dios le caía, se escuchaba las campanitas que sonaban, entonces tenían que jalar porque no estuvo preparado durante el año que Dios le permitió. ¿Para qué? Para poder presentar el sacrificio del cordero. Esa sangre que era puesta en ese lugar tenía que llegar a la presencia. Era el lugar más sagrado que existía, donde nadie podía entrar, nada lo impuro, nada lo sucio podía estar en ese lugar. Y cuando el sumo sacerdote entraba, que lo hacía una vez al año, tenía que orar por Israel y tenía que orar por cada uno de del pueblo del Señor. Cuando ese sacrificio era aceptado de parte de Dios, dice la Escritura que una nube se posaba encima del tabernáculo y alumbraba ese lugar, demostrando que esas oraciones y ese sacrificio eran agradables a Dios. El pueblo, al ver que la nube se posaba, comenzaba a ver, dice la Escritura, alegría, y la gente comenzaba a brincar y a saltar de felicidad, sabiendo que esas oraciones del sumo sacerdote habían sido escuchadas. La muerte de Cristo provoca que ese velo, iglesia, se parta en dos, provocando así para que todos y cada uno de nosotros tengamos ese acceso a la presencia del Señor. Para usted, ¿qué es el lugar santísimo? ¿Cuántos entran al lugar santísimo? El lugar santísimo para nosotros ya no es un lugar físico. La oración que hace usted todos los días está entrando en el lugar santísimo. La pregunta es, ¿cómo usted está entrando al lugar santísimo? Y hoy en día, el cristiano no
piensa dos veces en pecar. El cristiano no piensa dos veces en mentir. El cristiano no piensa dos veces en llenarse de odio, en llenarse de rencor. El cristiano no piensa dos veces pararse en un altar y cantar, en pararse en un púlpito y predicar. No piensa dos veces. ¿Por qué? Porque no se analiza. Y todos nosotros tenemos que analizarnos para nosotros poder entrar al lugar santísimo. Dios no escucha nuestras oraciones cuando hay suciedad dentro de nosotros, cuando hay impureza dentro de nosotros. No es fácil solamente decir, yo amo a Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? Todo el mundo ama a Cristo. Pero el amar a Cristo tiene que verse reflejada en nuestra vida, con nuestro cambio de vida, con nuestro estilo de vida. No es solamente decir, yo amo a Jesús. Ay, y como yo ya tengo a Cristo en mi corazón, yo puedo orar tranquilamente. No, recuerde siempre que el orar es entrar al lugar santísimo. Y al lugar santísimo, Dios no acepta lo sucio ni lo impuro. Por eso es que el Señor nos enseñó el Padre Nuestro. Para que antes de pedir, primeramente, reconocer que le fallamos. Declarar con nuestras bocas esos pecados que están guardados de nosotros y que solamente tú y Dios lo sabes. Cuando tú te despojas de todo eso, entonces ahí donde el Señor escucha tus oraciones y sube tus oraciones como un incienso fresco. Y Dios comenzará a escuchar y Dios comenzará a bendecirte. Esto nos enseña que antes de orar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que evaluarme. Tengo que analizarme porque no estamos entrando a cualquier lugar. Porque al momento que vamos a orar, va a entrar en contacto con el Padre. ¿O acaso todavía no entendemos o hemos olvidado acaso que Dios es santo? Y si yo estoy sucio, yo no puedo entrar al lugar santísimo. Me enseñaron a servir y no a querer ser famoso o a ser conocido. Esa es la santidad que me enseñaron a mí. Y hoy que vemos, se le quieren robar la gloria a Dios, la fama a Dios. Quieren ser ellos los estrellas y no ser Cristo la estrella en su vida. Esas personas que tienen esos pensamientos, ay, es que yo quiero ser conocido, yo quiero ser famoso, quiero que la gente me reconozca, que soy un salmista, que soy un predicador, que soy un evangelista. Esa gente no ha entrado al lugar santísimo. Porque si hubiera entrado al lugar santísimo, va a tener un tiempo de analizar su vida. Amén. Y de darse cuenta que le están robando la gloria a Dios. ¿Cuánta gente le está robando la gloria a Dios? ¿Cuánta gente? ¿Y sabe por qué? Porque no han entrado al lugar santísimo. La iglesia ha olvidado que Dios es un Dios santo. Santo. Y como Él es santo, Dios no compagina con el pecado. Y si en nosotros hay pecado, aunque nos digan millones de cosas bonitas, no vamos a poder entrar al lugar santísimo. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero. Acercarnos al lugar santísimo. ¿Con qué? Con un corazón sincero, es decir, siendo honesto, buena persona, buena gente, buen compañero, buen hermano, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia. Si ve cómo tenemos que entrar. Es verdad que la Biblia, lo acabamos de leer hace un rato, que nos dice que tenemos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Pero si tú estás en pecado no vas a entrar. Así de sencillo. Puedes ser cristiano, pero si hay pecado, hay suciedad, hay inmundicia, te quedas. Se la tiene que combatir ¿con qué? De una forma radical, no permitiendo, hermano, que el rencor, el odio pueda contaminar nuestra vida, nuestro ser, nuestra alma. Entonces,
Si estamos así, no podemos entrar al lugar santísimo, porque Dios es santo. Dios no se acopla, no se ajusta a nada con el pecado. Parece que hoy en día la iglesia ha olvidado todo eso. Y es que ya no se puede hablar ni del pecado porque la gente se resiente. ¿Y qué es lo que Dios quiere en tu vida? Que se vea ese cambio y esa transformación en tu vida. Si somos cristianos, tiene que haber un cambio. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser peculiares, distintos al mundo. Pero si yo ando con la mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, ¿en qué me comparo con el mundo? Soy igual a ellos. Entonces, ¿a dónde está mi vida cristiana? Entonces, mi vida cristiana tiene que ser un estilo de vida. Mi estilo de vida es lo que me va a dar acceso al lugar santísimo. Hebreos 12:14 dice la palabra del Señor: seguir la paz con todos y la santidad. Vuelve a repetir la santidad, sin la cual dice nadie verá al Señor. Servir a Dios, hacerlo con alegría, con ganas, con gozo. Cuando tú adoras, estás entrando al lugar santísimo. Cuando tú alabas, estás entrando al lugar santísimo. Cuando tú sirves, estás entrando al lugar santísimo. Cuando tú ofrendas, estás entrando al lugar santísimo, porque se la estás dando al Señor. Cuando eres honesto, cuando eres fiel, estamos entrando al lugar santísimo. Si no hay santidad, ¿qué dice la palabra? Nadie verá al Señor. No lo dice el pastor, lo dice la palabra del Señor. Dice, seguir la paz con todos. Tenemos que estar en armonía con todos, perdonándonos unos con otros. Y la santidad, sin la cual nadie, que dice, nadie verá al Señor. Que Dios quiere que vivamos vidas puras, consagradas, entregadas completamente a Él, para que nosotros podamos cumplir esos propósitos que Dios ha establecido. No es ni siquiera dice que nos las va a dar, no, están establecidos en nuestra vida. Para eso hay que buscar la santidad. Cuando tú hoy vas a tu casa a orar, ¿qué estás haciendo? Entrando al lugar santísimo. Pero antes de orar, es tiempo que te analices. No es de entrar y pedir como hace el mundo. El mundo se enferma y pide y clama y llora. Eso hace el mundo. Pero no tenemos que igualarnos al mundo. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por tu vida. Darle gracias a Dios por tu salud, por la vestidura, por el vestido diario, por el aire que respiras, por lo que te alimenta, por las personas que tienes a tu lado. Eso solamente es gracias por Dios. Luego adóralo, alábalo, exáltalo. Dile que no hay nadie como Él y que sin Él tú no podrías vivir. Cuando tú ya le hayas adorado y le hayas dicho todo eso, entonces ahí entras y reconoces que tú eres un pecador. Y tú le dices, Señor, te he fallado. Tal vez hay pecado oculto, Dios, que no me acuerdo. Porque han pasado tantos años que no me acuerdo. Pero lo que hice, lo hice por ignorancia. Lo hice porque tú no estabas en mí, sino el enemigo el que tenía control de mí. Pero tú llegaste a darme libertad. Cristo vino para que todos tengamos esa oportunidad de entrar al lugar santísimo y poder tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Este es el tiempo de entender y acceder a la presencia de Dios. ¿Y cómo voy a acceder a la presencia del Señor? Con fe, con entrega, con arrepentimiento, con adoración, con alabanza. Así entramos a la presencia del Señor. No es de entrar por entrar, no es de orar por orar. Eso lo hace el mundo. Esto es el mundo. Nosotros no somos el mundo, somos diferentes.
completamente distinto al mundo. Tenemos que entrar entonces al lugar santísimo, ¿con qué? Si no, con arrepentimiento, pidiéndole a Dios perdón y misericordia cada día. Cuando entramos a la presencia de Dios, no entramos solo, no entro solo. Cuando voy a orar, estoy también entrando ¿con quién? Si no, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, con mis bisnietos. Segunda de Corintios 3:16. Dice la palabra del Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, miren, cuando nos convertimos al Señor, el velo se quitará. Y eso creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Venimos a Cristo y es como que nos quitan un velo y nos hace ver la condición en la que estuvimos. Y lloramos, nos arrepentimos, porque el Señor, ¿qué hace? Nos quita el velo de nuestros ojos. Por eso es que hay que estar constantemente en la presencia de Dios, constantemente entrando al lugar santísimo, para que cada día nos demos cuenta de nuestra propia condición. Mi entrada a la presencia de Dios me garantiza la misericordia de Dios.